Ahora bien, de todos estos fenómenos, el que más nos interesa a nosotros es el llamado ferromagnetismo, que se presenta en el hierro, el níquel, el cobalto o el gadolinio a temperaturas por debajo de 16 grados centígrados. ¿Qué tienen en particular estos materiales que los diferencie con respecto al resto de los materiales de la tabla periódica de elementos? En principio, digamos que pertenecen el hierro, cobalto y níquel a los metales de transición y el gadolinio dentro de los denominados lantámidos. Tanto fundamentos de la ciencia de materiales como ciencia de materiales para ingenieros coinciden en explicar el fenómeno analizando la configuración electrónica de los orbitales 3D, como se observa en esta figura. Las capas interiores de los átomos individuales se llenan con pares de electrones con espines opuestos y por ello no contribuyen a los momentos de dipolo magnético resultantes. En los sólidos, los electrones de valencia exteriores se combinan entre sí para formar enlaces químicos y por eso no producen un momento magnético debido a estos electrones. Por eso tampoco nos interesa los que aparecen en nivel de energía 4s. Pero si analizamos el nivel de energía 3D de estos materiales, vemos que para el caso del vanadio, que tiene un total de 23 electrones, tenemos 3 electrones desapareados en el orbital 3D. En el caso del cromo hay 5. En el caso del manganeso también hay 5. En el caso de hierro hay 2 que están apareados y 4 desapareados. El cobalto tiene 3 desapareados, el níquel 2 electrones desapareados y el cobre tiene cancelación completa, todos los electrones están apareados. En el caso del hierro, cobalto y níquel, cada átomo puede aportar al campo resultante generando dipolos magnéticos. Otra forma de visualizar lo mismo, acá se observa el nivel de energía 3D para el caso del hierro, el cobalto, del níquel, el caso del cobre y el manganeso. Entonces, por lo visto hasta ahora, en el caso del cobre, todos los electrones 3D están apareados y por lo tanto se cancela el efecto neto. Pero ¿en qué se diferencia el hierro, el níquel, el cobalto del vanadio, del cromo, manganeso, que veíamos que tienen electrones 3D desapareados? Para esto vamos a tener que considerar como un postulado, y no nos interesa profundizar mucho en esto, tal vez sí le interese a algún estudiante de ingeniería de materiales, pero no a nosotros. En el caso del hierro, el níquel y el cobalto, se cumple que la relación entre la separación atómica y el diámetro orbital 3D está entre 1,5 y 2,5, por lo que se produce finalmente una energía de interacción de cambio positiva, por lo que el aporte de cada dipolo magnético es aditivo. Los que tienen una energía de cambio negativa son antiferromagnéticos, como vemos en la figura B, que es el caso del manganeso. En casos donde existen dipolos magnéticos contrarios, pero de diferente valor, como en la figura C, se denominan ferrimagnéticos, como las ferritas que veremos más adelante. Pero esto todavía no alcanza para explicar el comportamiento ante la presencia de un campo magnético de los materiales ferromagnéticos que conocemos como la zoohistéresis.
La explicación la encontramos en la existencia de dominios, es decir, regiones en el volumen del material donde los dipolos magnéticos, que en esta figura se representan como pequeños imanes, se alinean. Pero, ¿por qué existen los dominios? ¿Por qué no se alinean todas en un solo dominio a lo largo de todo el volumen del material? Y se debe a que coexisten 5 tipos de energía que buscan un equilibrio estable entre ellas. Una de las energías es la energía de cambio, que se define como la energía potencial dentro de un dominio de un sólido ferromagnético y se minimiza cuando todos sus dipolos magnéticos se alinean en una sola dirección. Otra es la magnetoestática, que es la energía magnética potencial en el exterior del material ferromagnético y, como vemos en la figura, se minimiza cuando más divisiones existan, porque se produce una cancelación entre las líneas en el exterior. Existen direcciones a las que se llama direcciones duras de magnetización. Por ejemplo, se dice que la dirección 111 son las direcciones duras de magnetización del hierro por tener una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Para el caso del níquel, que tiene estructura cúbica centrada en la cara, las direcciones fáciles de magnetización son la 111, en tanto que la 100 corresponde a direcciones duras. Es todo lo contrario de lo que vimos antes. La energía puesta en juego en función de la dirección en la que atraviesa el campo magnético se denomina anisotropía magnetocristalina. La transición entre un dominio a otro no es inmediata, requiere aproximadamente de 300 átomos. En esta figura se ve el caso extremo de dos dominios adyacentes en sentidos antiparalelos y se ve claramente que coexisten dos tipos de energía, la de cambio, que disminuye cuando mayor es la separación, y la de anisotropía, que crece cuando mayor es la separación. El equilibrio lo encuentra, para el caso del hierro, en el orden de los 100 nanómetros, que correspondería a esos 300 átomos que le comentaba. Otra forma de visualizar lo mismo, sacado de ciencia de materiales. Otro tipo de energía presente es la magnetoestrictiva, que se debe a cambios en la longitud de los enlaces entre átomos. Cuando se magnetiza un material ferromagnético, sus dimensiones cambian un poco. El material que se magnetiza se expande o se contrae en la dirección. Este esfuerzo elástico es reversible y es inducido de manera magnética. Se denomina magnetoestricción y es del orden de 10 a la menos 6. La energía debida a los esfuerzos mecánicos creados por la magnetoestricción se denomina energía magnetoestrictiva. Para el hierro, la magnetoestricción es positiva a valores de campo bajo y negativa a valores elevados. Entonces, la causa de la magnetoestricción se atribuye al cambio en la longitud de enlace entre los átomos de metal ferromagnético. En pequeños dominios, que sería el caso C, que vemos en la figura, disminuye la energía magnetoestrictiva, pero por otro lado aumenta el área y la energía de pared. En resumen, la estructura de dominios formada en materiales ferromagnéticos se determina mediante las diversas contribuciones de estas 5 tipos de energía. La configuración de equilibrio más estable ocurre cuando la energía magnética total es la más baja. Ahora analicemos
el lazo de histéresis en función de lo que hemos visto hasta ahora. El tramo OA se lo denomina curva de primera emanación. Partimos de un material totalmente desmagnetizado, el punto O, y llegamos hasta el punto de saturación. Ahora, esta curva tiene un primer tramo con una menor pendiente. ¿Y a qué podemos atribuir esa menor pendiente? Es algo similar a lo que ocurre cuando nosotros queremos desplazar un objeto apoyado sobre una mesa. Inicialmente necesitamos vencer fuerzas de rozamiento y eso exige un mayor esfuerzo. Esto es lo que está ocurriendo en el primer tramo. Para que se desplacen las paredes de dominio, que inicialmente estarían quietas, se necesita en ese primer tramo un mayor esfuerzo. Luego se obtiene el tramo más aprovechable hasta que llega el punto de saturación, y a partir de ese punto la pendiente del lazo de histéresis es mu sub 0, es decir, la permeabilidad del vacío. En esta gráfica vemos que una distribución al azar de dominios en el origen, crecimiento de dominios en sentidos favorables al campo aplicado, más crecimiento, hasta que llega un punto en donde ya no es posible solamente el corrimiento de la pared de dominio, en la que se necesita finalmente una rotación de los momentos de los dominios, que es lo que se visualizaría en esta última gráfica. Esta es una fotografía obtenida con un microscopio electrónico. Las paredes de dominio se resaltan mediante una técnica de Vittel, en la cual una solución coloidal de óxido de hierro se deposita sobre la superficie pulida del hierro. Se ve claramente que cuando aumenta el campo aplicado, se agrandan los dominios con los dipolos alineados en la dirección del campo, y aquellos con dipolos opuestos se vuelven más pequeños. Es decir, lo que ocurre es un corrimiento de las paredes de dominio. En esta imagen sacada de Ciencia de Materiales, nuevamente lo mismo que estamos comentando. En el origen, el material está totalmente desmagnetizado, la distribución de los dominios es al azar y se compensan cada uno de ellos, y luego al aplicar la fuerza magnetomotriz, el crecimiento de los dominios en direcciones alineadas con el campo aplicado a expensas de los otros, a partir del corrimiento de las paredes de dominio. Acá está ampliado todo el lazo de histéresis, desde el material desmagnetizado hasta el punto de saturación, en donde hubo una rotación en la dirección del campo aplicado. Se interrumpe el campo aplicado en este punto, y los dominios tienden a recuperar el estado original, pero nuevamente tienen que superar fuerzas de rozamiento que impiden que vuelvan al estado original, por lo tanto queda magnetizado. Esto es similar a lo que ocurriría en un material no totalmente elástico, que es estirado y no recupera su forma inicial.
Luego, al aplicar una fuerza magnetomotriz contraria a la original, en un punto llega a desmagnetizarse el material. Este punto se lo denomina fuerza coercitiva, y luego, al incrementar en sentido contrario la fuerza magnetomotriz, nuevamente una rotación hasta la saturación en sentido contrario. Y repite el ciclo en el otro semieje. Muy bien, hemos analizado entonces el lazo de histéresis y hemos visto sus puntos característicos y buscamos explicaciones de lo que estaba pasando en cada uno de ellos, desde el material desmagnetizado a el material en su punto de saturación, el valor característico de la inducción de saturación, cuando se interrumpe la fuerza magnetomotriz vuelve a un valor de inducción de remanencia. Si se aplica una fuerza magnetomotriz contraria, para desmagnetizarlo se necesita una fuerza coercitiva, que sería este punto D. Ahora, veamos un par de puntos de interés dentro de la curva de primera emanación. Una corresponde a la pendiente al inicio de la curva de primera emanación, que se llama permeabilidad inicial, y otra corresponde a la máxima pendiente en un punto tangente, que es la permeabilidad máxima. Dos puntos de interés. Esta en particular, la permeabilidad inicial, para aquellos equipos que tengan que tener una alta respuesta ante la presencia de un campo magnético. En principio podríamos hablar de un contactor, cuando hay una señal, una circulación de una corriente en que rápidamente actúe el equipo. Y la permeabilidad máxima en todos aquellos que se le quiera sacar el máximo provecho al material magnético en su capacidad de amplificación del campo magnético. El caso de los transformadores, los motores, en general la mayoría de los equipos eléctricos. Acá está representado acá la permeabilidad mu sub 0, que sería la del vacío, aunque está exagerado. Prácticamente mu sub 0 sería paralelo a el eje de H. Está exagerado como para que se pueda visualizar en el gráfico. Si recordamos cuando arrancamos el análisis, cuando veíamos el campo magnético en un solenoide que inicialmente tenía un núcleo de aire y la inducción correspondía a mu sub 0 por H. Cuando colocábamos un núcleo de un material, por ejemplo en este caso un material ferromagnético, se agrega un componente donde M es la magnetización, el aporte de ese material, mu sub 0 por M sería el aporte del material magnético. Ahora veámoslo eso en esta curva de primera emanación. Mu sub 0 por H correspondería a este pequeño tramo. Mu sub 0 por M es el aporte del material ferromagnético. Evidentemente, esto puede ser prácticamente despreciado frente al aporte del material ferromagnético. Y lo que hablábamos también sobre la capacidad de amplificar cientos a miles de veces
el campo magnético. Esta es una tabla sacada del SEAC, un libro que comenzaremos a utilizar muchísimo a partir de la próxima clase, en donde se ven distintos materiales ferromagnéticos blandos, su denominación, su composición. Aparece una columna de permeabilidad inicial, una columna de permeabilidad máxima, inducción remanente en Gauss. Recuerden que 10 kilogauss corresponde a un Tesla, es decir, 1,1 Tesla, 0,8 Tesla. Inducción de saturación, también en Gauss, los valores de saturación, 2,1 Tesla. La fuerza coercitiva, en este caso en Oester. Me interesa que a lo largo de estas clases tratemos de formar tomar un criterio sobre valores característicos y razonables sobre materiales magnéticos. Fíjense que los valores de fuerza coercitiva para un material magnético blando estaría en 0,6, un Oester. Si hablamos en el sistema MKS, un Oester representaría aproximadamente 80 amperes pirametros. Y valores de resistividad eléctrica, que esto, la importancia de que esté en la tabla quedará más claro la próxima clase, está muy relacionado con las pérdidas dentro del circuito magnético. El último tema que vamos a ver en esta clase es la denominada temperatura de Curie. Esta temperatura, que es de 770 grados en el caso del hierro, 1123 grados centígrados en el caso del cobalto y 358 grados en el caso del níquel. A partir de esa temperatura, la energía térmica hace que se pierda la alineación paralela de los dipolos magnéticos y el material pierde el comportamiento ferromagnético, pasando a ser un material paramagnético. El efecto es totalmente reversible, como queda claro en una filmina más adelante. Estas imágenes correspondería a una aleación de níquel, en donde se ve cuando no hay un campo magnético externo aplicado y por debajo de 580 grados la distribución al azar de los dominios de la aleación. Cuando hay un campo magnético externo, la magnetización del material, y por arriba de 580 grados la pérdida de la estructura de dominios a partir de llegar a esa temperatura de Curie. Este video está completo dentro de los enlaces que les dejo en la página. Se ve un electroimán, un péndulo con una tuerca claramente de material hierro, a la que es calentada para llegar a esa temperatura de 770 grados centígrados aproximadamente. Vemos que se va calentando, tomando color. En determinado momento se desprende del
electroimán mientras se lo mantenga a temperatura. Se comporta como un material paramagnético. Cuando va enfriándose, restablece la estructura de dominio y vuelve a magnetizarse y pegarse al electroimán. Bien, finalmente el material que hemos utilizado de base para la clase, Fundamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales, que les aconsejo como cabecera para profundizar todo lo que estuvimos hablando. Introducción a la ciencia de materiales, que refuerza y complementa lo que estuvimos viendo, y el electricidad y magnetismo de Serward. Un par de videos también interesantes que van a encontrar en la página.